La guerra siempre nos trae nuevos capítulos, algunos más sorprendentes que el anterior. Lo que está pasando en Rusia, en Ucrania, en Europa, para ser más específicos, nos da, señores, bastante carne para hablar en este espacio. A ver, vamos a ir puntualizando algunos eventos. Desde Rusia dicen tener ya lo que son restos de los misiles ATACMS. Especialistas rusos han dado la información que han podido obtener estos elementos y empezará un análisis exhaustivo, evaluar las capacidades de este tipo de armamento, que fue utilizado, por supuesto, en diversos ataques, como no recordar lo ocurrido en Sebastopol, por ejemplo. Por eso es un detalle importante, así como lo es también una información que ha salido publicada en diversos medios. Rusia está a la expectativa de lo que pueda pasar en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. ¿Por qué? Porque aparentemente el ejército ucraniano estaría movilizándose a la frontera con Bielorrusia. Una situación que puede destapar una serie de eventos, no muy bonitos para ser precisos. Señores, hay mucho que contar en este espacio y por supuesto contamos con un experto, un especialista. Estamos hablando nada menos que de Enrique Refoy. Usted ya lo conoce. Podría decirse que sobra la presentación con él, pero no. Vamos a recalcar, él es director del espacio El Espía del Telón, donde usted va a poder conocer un poco más a profundidad sobre la información que él maneja, el conocimiento, y nosotros agradecidos por siempre de tenerlo aquí en Prensa Alternativa. Querido Enrique, te mando un fuerte abrazo y gracias por estar aquí en Prensa Alternativa. Pues bien hallado como siempre y una vez más gustoso de estar aquí con todos vosotros para tratar de estos temas tan, en fin, complicados y sobre todo teniendo en cuenta que bueno, en mi caso vivo aquí, en Europa, del otro lado del continente, pero es más pequeño de lo que parece, en contra de lo que algunos piensan, sobre todo en las élites políticas. Muy interesante, Enrique, porque tú estás en un lugar, digamos, expectante, que por supuesto entiendo yo la información llega con mucha más claridad. Entenderás que a veces por el espacio geográfico hay algunas limitaciones con la información que a veces uno recoge. Entonces creo yo nos vas a poder esclarecer el panorama. Porque a ver, lo habíamos hablado la semana pasada, Enrique, con algunos invitados en Prensa Alternativa, que está escalando esta situación. El frente ucraniano va cayendo, va debilitándose, pero por otro lado Estados Unidos empieza a meter sus narices. Bueno, no es que empieza, pero ya lo hace de una manera más descarada, para ser más específicos. El ataque en Sebastopol no ha quedado relegado, es algo que Rusia todavía mantiene en la conciencia, y por supuesto, esto abre un nuevo episodio. Los misiles ATACMS. Desde Rusia, especialistas que hablaron con el medio Izvestia han dado notoriedad sobre avances, estudios sobre los residuos de ese tipo de aparatos que fueron utilizados precisamente para tratar de doblegar a los civiles rusos. Un momento bastante llamativo, querido Enrique, porque entiendo, Rusia empieza a observar a Estados Unidos cada vez con una mirada menos animosa. ¿Qué percepción tienes tú sobre estos últimos acontecimientos que han hecho que, lamentablemente, la confrontación escale? Y digo lamentablemente porque, vamos, para nadie es un secreto que en este tipo de situaciones, los que pierden la vida primero son aquellos que están en un lugar no privilegiado, enviados a batallar, gente que en realidad no pedía una guerra, pero que desgraciadamente tendrá que responder. ¿Qué mirada tienes al respecto, Enrique, sobre estos últimos acontecimientos? Bueno, en cuanto a la noticia de que Rusia rescató algunos restos de esos misiles estadounidenses, también hay que tener en cuenta el clima en el que esto sucede, es decir, de una guerra proxy de Estados Unidos contra Rusia y de que también es una manera de decirle a Occidente, oye, esto con lo que me habéis atacado, aparte de los muertos y heridos que me habéis causado en la playa el domingo de la Trinidad, de la Santa Trinidad, pues que sepáis que ahora podremos hacer ingeniería inversa de vuestros juguetitos y saber cómo funcionan y de ese modo sacar armas para detenerlos eficazmente. En fin, eso más allá de hasta qué punto pueda ser verídico, que puedan, después de la explosión de los misiles, etcétera, cómo puede ser de recuperable ese hardware de los misiles. Pero bueno, igual es una noticia importante de mostrar de, oye, mira, pues, porque también desde el lado estadounidense no paran de decir todo eso. De hecho, ¿por qué, por ejemplo, estaban desde el lado OTAN reclamando,
o intentándose como burlar de los rusos para provocar alguna clase de sobrereacción de es que los rusos tienen esos tanques de decoración, esos Armata, que no los usan, que no los traen y demás. Claro, porque no son tontos los rusos. ¿Para qué les van a poner algo nuevo sobre la mesa? Si lo que conocen son los T-72 típicos de la Unión Soviética, porque esos Estados Unidos ha metido sus narices precisamente en todos los arsenales de ese tipo de armamento soviético, sabe de sobra cómo funcionan. Entonces, ¿para qué Rusia va a usar un armamento nuevo, va a comprometer armamento nuevo en una guerra donde sabe que Estados Unidos, Reino Unido y demás están mirando y manejando atentamente desde la sombra? Bueno, y a veces no tan a la sombra. Porque sí, efectivamente ha habido muchos debates sobre y si enviamos tropas, y si no enviamos tropas, y si enviamos instructores, y si no los enviamos, bueno, instructores sí, pero tropas no. Bueno, pero y si son voluntarios, bueno, y si son contratistas, y si son... Pero lo que ha pasado durante estos meses que hemos estado hablando precisamente intensamente sobre este tema es, mire, aquí nadie va a morir por esta banda de payasos. Y no me refiero al payaso en Kiev, Zelensky, que cada vez aparecen más vídeos hasta de ucranianos diciendo nos hemos metido en esta guerra por culpa de este tipo, y sale ahí desnudo, bailando, haciendo el payaso, que es lo que era su trabajo, un cómico, un payaso. Pero una cosa es esa y otra cosa es dirigir un país como Ucrania, que de hecho cuando la Unión Soviética se disolvió era uno de los países más grandes, más poblados y más industrializados de Europa. Evidentemente a dos países esto no les gustaba nada. Uno era Alemania, por la parte europea, y el otro era Estados Unidos. Lo único que querían era sacarles todo el juguillo de recursos naturales, agrícolas y demás, energéticos por supuesto, y ya está. Y que la población sirva de mano de obra altamente cualificada en el centro de Europa. Listo, todos ganan. Alemania gana, Estados Unidos gana, todos ganan. Menos quién, evidentemente Ucrania. Pero lo siguen vendiendo, y precisamente una novedad que ha habido en estas semanas es que tanto Ucrania como Moldavia ya han iniciado el proceso de negociaciones para la admisión en la Unión Europea, que yo digo, joder, el uso de los matices y de los eufemismos por parte de la Comisión Europea está siendo espectacular. Es como lo de, bueno, vamos a empezar una relación, pero empezándola por el principio, y para empezarla por el principio hay que iniciar el principio, y antes de iniciar el principio hay que comenzar el inicio, y todo eso, o sea, ha sido una cosa así. Bueno, y ahora vamos a empezar al iniciar las negociaciones de no sé. Lo plantean como que Ucrania y Moldavia van a entrar en la OTAN de un día para otro, y claro que eso no va a producir un enfado precisamente por otros países que han estado en la cola de las admisiones a la Unión Europea, países que han estado llevan 40 años literalmente, como Turquía, ahí en la fila esperando, un país que ha agarrado y ha dicho, pues quiero entrar en los BRICS. Porque patata, porque sí, porque puedo, porque quiero, porque es un país OTAN, pero los BRICS son una agrupación internacional de tipo económico, científico, cultural, etcétera, no militar. No hay incompatibilidad ninguna que Estados Unidos le pueda señalar a Turquía con la OTAN. Evidentemente, Turquía busca los mejores lazos económicos posibles. Sabe que Europa es un callejón sin salida, que los han tenido en el banquillo sistemáticamente, década tras década, y ahora le hacen un pasillo especial a Ucrania y Moldavia. ¿Y ellos qué? Entonces ya, pues sabiendo esto en Ankara, van girando cada vez más hacia Oriente, sin romper eso sí con Occidente, sino simplemente, bueno, pues ya está, hasta luego. Y el caso de Ucrania y Moldavia, pues bueno, han iniciado la admisión a las negociaciones a la Unión Europea, etcétera, que por cierto, Rusia en ningún momento se ha opuesto a que Ucrania entre en la Unión Europea, que esto también es muy importante. Lo que no quiere es organizaciones militares extranjeras ahí. Cuando me refiero a extranjeras, capitaneadas por Estados Unidos, la OTAN. Es decir, lo que no quiere es elementos militares en su frontera, pero comercio,
nunca se ha opuesto. Precisamente quien se opuso en su momento fue la Unión Europea, con el acuerdo de 2013 de Yanukovych, que el tipo quiso jugar a dos bandas, pero bueno, parece que no era consciente de cómo funcionaba el asunto. Con Occidente no hay dos barajas, hay su baraja. Si te beneficia o si te perjudica, te jodes. Es su baraja y punto, y la tienes que agarrar. Entonces, ¿qué pasa? Que Yanukovych eligió tanto Rusia, Eurasia por un lado, como Europa por el otro, porque al fin y al cabo el tipo decía, bueno, yo soy de Donetsk, es el este de Ucrania, evidentemente no podemos romper con Rusia, porque todas nuestras relaciones, tanto de la población, idioma, religión, economía, todo está orientado y enlazado con Rusia. Evidentemente los de la parte occidental, colindando con Polonia, con Eslovaquia, eso se ven que quieren estar en Europa. Pues vamos a hacer un 2 por 1. Vamos a ser el gran puente euroasiático entre Rusia y todo ese mundo asiático y Europa. Y vamos a ser ese gran puente. Que le dijo la Unión Europea, no chaval, tú no sabes cómo va esto. Aquí tú tienes que estar del lado occidental y rechazar el otro. Y claro, Yanukovych, no, pero es que voy a perder. Yo quiero jugar o sea, yo tengo esta capacidad, yo quiero jugar a las dos cosas. No, es que tú solo te tienes que quedar con lo de la Unión Europea, te guste o no te guste, porque es lo bueno. Porque ellos dicen que son lo bueno, son los buenos y punto. Y tienes que hacerles caso y seguirles. Bueno, se cargaron Ucrania. Eso ya es algo que sabemos con esa revolución del Maidán. En esta ocasión no eran simplemente liberales moviendo banderitas, esta vez tenían liberales haciendo el coro de las protestas y mientras tanto sacarse a las calles todos los elementos nacionalistas, neonazis, todo lo que les sirviera para ser la porra, para ser el ariete de ese asalto al poder, que culminó, como todos sabemos, en febrero, el 21 de febrero de 2014. Asaltaron el Parlamento, la Casa de Gobierno, etcétera. Pero como era un asalto de los buenos, o sea, era un asalto de los amigos de Occidente, pues no contó como un golpe de Estado, sino como una maravillosa revolución popular que derrocaba a un tirano, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. Desde entonces la situación de Ucrania se ha precarizado a todos los niveles. A todos, absolutamente a todos. Y de hecho, cuanto más pasa ahora de situación de guerra, solo se demuestra que desde Occidente, especialmente desde Estados Unidos, solo les importa sacarles los recursos. Es un país endeudado, vendido a los fondos buitre y cuya única importancia es a ver cómo hacemos que esto pare para que los BlackRock, los Vanguard y compañía empiecen a exprimir Ucrania. Y sobre todo que no se pierda el puerto de Odessa, que lo repito siempre mucho, porque es el puerto, digamos que es la ubre de la vaca ucraniana para Occidente. Es de donde le van a sacar todo, todo, absolutamente. Es donde van a estrujar la vaca hasta el último, no solo hasta el último ucraniano, sino hasta la última gota de cada recurso que le puedan sacar. Y nada más que eso, no les va a importar en ningún momento el bienestar de la población ni nada parecido, como precisamente nunca les ha importado ni en el resto del ámbito asiático, ni africano, ni americano. Nunca les ha importado el desarrollo de ningún país, sino su explotación absoluta. Que eso también parece que es algo que en Ucrania pues no aprenden todavía, que el tío Sam no es un amigo, es más bien el payaso asesino. Aunque ya tienen al payaso en el poder, y bueno, también a la vista de estos últimos años ya tienen a su payaso, a su mini payaso asesino. En fin, y ya vemos también cómo está Estados Unidos con un Joe Biden que no sabe ni debatir en público y demás, y cómo hasta los mismos medios más demócratas lo están tirando a los caballos, lo están tirando al foso diciendo, sí, sí, a este tío ya no está en sus cabales, está que se le va la pinza, que se le va la cabeza, que no sabe qué hablar. Y dices, vamos a ver, ¿cuánta gente llevaba diciendo lo mismo 4 años? Diciendo, Biden no está en sus cabales para esto. Y seguían repitiendo, no, no, Biden está hecho un fortachón, es un machote, es un jovenzuelo de 80 años que puede con todo, que puede seguir, etcétera. Muy bien, muy bien.
y ahora se dan cuenta de, es que con qué desastre, es que no llegamos. Y Kamala Harris, bueno, risitas Harris, o sea, se, la ayahuasca se le quedó pequeña, se hacen saladitas de ayahuasca todas las mañanas para estar así de feliz. O sea, una tipa que tiene la popularidad de una patada en el estómago. O sea, en fin, otros candidatos que puedan tener en el Partido Demócrata. En fin, bueno, se va eso mucho. También está el tema de Francia, desde luego, con un Macron asustado, porque quiere repetir, eso sí, la jugada y espera que de nuevo la izquierda más caniche le haga el coro y que digan, bueno, como Macron al fin y al cabo es el chico del sistema, es el que cuenta al fin y al cabo con todos los recursos mediáticos y financieros, pues que la izquierda esa de nuevo Frente Popular y otras cosas que se le puedan juntar, bueno, mira, que voten a Macron, que se retiren de la carrera, aunque estén segundos, que se retiren y que todos apoyen a Macron y se repita lo de las elecciones anteriores, tanto presidenciales como legislativas. Que sean todos contra el Frente Nacional. Bueno, Agrupación Nacional, el partido de Marine Le Pen, ya me entienden. En fin, la mejor alternativa en Francia es que se retiren otros para dejar al mismo que ha estado jodiendo desde 2017 y que todavía haya algunos que digan, sí, somos una izquierda muy soberanista y demás, y venga, vamos a entregarnos de nuevo una vez más por tercera o cuarta vez a Macron para que por lo menos no gobierne la extrema derecha. Bueno, muy bien, chicos, prioridades ante todo, que gobierne el sistema, que no haya alternativa, que no haya cambio, etcétera. Perfecto. Y claro, la cuestión, Macron ha estado azuzando, ya estamos a 1 de julio, hasta el 30 había estado azuzando con que, bueno, si gana el Frente Nacional, guerra civil, si gana la extrema izquierda, guerra civil, o sea, si no gana Macron, guerra civil, o sea, muy mal. Y luego también desde el lado otanista habían estado azuzando con que Putin gana las elecciones en Francia, porque si Macron no gana, pues es que gana Putin, porque en su lógica, en su mundo es así. O sea, Macron es el europeísmo, el centro centrado, la decencia, la democracia, y todo lo que no sea eso es Putin. ¿Por qué? Porque Putin. Ya está. No se explica más. Marine Le Pen, Putin. Los de la izquierda es Putin, un reagrupamiento de la izquierda, que todos están en contra de seguir la guerra en Ucrania, que están, bueno, Le Pen ahí es peculiar, ella nada de guerra en Ucrania, pero con el caso de Palestina e Israel es distinto, en el caso de la izquierda es nada de guerra en Ucrania, nada de guerra en Palestina, etcétera. La cuestión es que son ideas generalmente buenas. Si no hay guerras en la vecindad, pues es algo bueno para ti, en realidad. Es decir, es como vivir en una zona de bosques y, oye, se está quemando un bosque por ahí lejos y otro bosque por ahí. Bueno, tú piensas que es lejos, pero no está lejos. Si lo ves, es que no está tan lejos, está cerca. Entonces, cuida a ver esos incendios no acaben llegando a tu puerta. En fin, el establishment europeísta, otanista, lo que se ha dedicado es a decir, bueno, vamos a ver si paramos ese conflicto en Oriente Medio, porque parece que sienten que eso eso va a escalar y no va a haber forma de controlarlo, pero en el caso de Ucrania, sí, hay que seguir la guerra, hay que seguir financiando, hay que seguir enviando, hay que seguir preparando, que si Estonia, Letonia, Lituania y Polonia quieren hacer un muro fronterizo frente a Rusia y demás. Y dices, muy bien, joder, 4 años criticando a Trump con que quería construir un muro para que no pasaran mexicanos y ahora viene la maravillosa Europa más europeísta y dice, pues le voy a poner un muro aquí contra los rusos. Vale, bueno, sorprendente, o no tanto, porque precisamente 2 socios de Occidente, uno en Asia y otro en África, han construido muros en territorios ocupados y no les ha importado en absoluto. Uno es el Estado de Israel y otro es el Reino de Marruecos.
han construido muros y muros y muros y no ha importado nada. Así que, como de nuevo, no es el qué, sino el quién, y dónde y cuándo y por qué. En fin, entonces la situación que tenemos ahora mismo es de movimientos constantes. Bueno, hay que recordar al presidente de Serbia, Aleksandar Vučić, diciendo que de ahí a 3 meses, o sea, octubre, desde cuando lo dijo, íbamos a tener una guerra imparable en Europa, que el tren ya había salido de la estación y ya no hay quien lo pare. El presidente de Hungría diciendo que está de acuerdo con hacer paz en Ucrania, pero que se reconozcan los derechos de la minoría húngara en Transcarpatia, que esa es su condición para apoyar a Ucrania en todo esto, lo cual es normal, es obvio, es que todo el mundo lo sabía, precisamente con ese nacionalismo radical ucraniano que se había apoyado desde Occidente, no es que fuera solo contra la parte prorrusa oriental, es que también iba contra las minorías polacas, las pocas que quedan, también las pocas que quedan húngaras y las pocas que quedan rumanas en el oeste de Ucrania. Es que precisamente era un nacionalismo de bomba de relojería, de bomba de tiempo, como le diríais de vuestro lado del Atlántico. Aquí es más de bomba de relojería, para estallar no solo hacia el lado oriental, sino hacia el lado occidental. Entonces, en el caso de Hungría, ellos, mira, si se defiende, si se protege a nuestras minorías de ese lado, pues ya quedamos contentos. Oye, ya, ¿para qué más? No queremos enredarnos, no queremos avanzar más con la guerra, queremos, por un lado, que esto termine y que se garantice la protección de nuestras minorías en ese lado de la frontera. Y ya. En el caso de Eslovaquia, bueno, si lo recordáis, ese intento de asesinato, ese intento de magnicidio contra el primer ministro, Robert Fico, y amenazas similares para el primer ministro de Georgia. Oye, a ver qué ley estáis aprobando, qué estáis haciendo, qué es esto de legislar para destapar las redes de corrupción de agentes extranjeros occidentales. No, 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 es que, de nuevo, no es el qué, es el quién, no es que sea malo tener agentes extranjeros en un país, no, el problema es quién los tiene. Si los tiene Occidente está bien, si no los tiene Occidente está mal. Entonces, en esas estamos. Y también, por supuesto, ahí cerquita el caso de Dagestán, de los atentados que coincidieron precisamente con esos misiles estadounidenses, los ATAC-MS, que cayeron en la playa de Sebastopol, ese domingo de la Trinidad. Bueno, pues ese mismo domingo de la Trinidad acontecieron ataques terroristas tanto en Majachkalá como en Derbent, ataques de tipo yihadistas, que fueron, en primer lugar, contra una iglesia, asesinando al sacerdote, entre otros. Lo más destacado era ese sacerdote porque básicamente era una figura religiosa muy importante en Dagestán. Era un símbolo de la convivencia entre cristianos y musulmanes en Dagestán. O sea, no era cualquier cosa. No era un sacerdote cualquiera de una iglesia cualquiera. También atacaron una sinagoga, asesinaron a policías. Y claro, Derbent y Majachkalá, las ciudades más importantes de esa República Rusa de Dagestán. Ciudades costeras, turísticas, históricas. ¿Por qué buscaban esto precisamente? Bueno, tanto Sebastopol como esas ciudades de Dagestán son muy turísticas, muy veraniegas, desde los tiempos del Imperio Ruso, también de la Unión Soviética, eran las ciudades típicas para veranear, las ciudades más meridionales, de un clima más suave, agradable, etc. Y en fin, atentados acometidos en junio, al inicio de la temporada veraniega, zonas turísticas, pues eso, causar el terror, que la gente no vaya, que se hundan económicamente en lo posible esas zonas. Y por otro lado, también evidentemente buscar unas tensiones entre cristianos y musulmanes, que a su vez sean no solo tensiones religiosas, sino también étnicas, entre eslavos ortodoxos y caucásicos musulmanes, y a partir de ahí abrir brechas dentro de toda Rusia y, bueno, en fin, generar eso mismo que intentaron conseguir con el atentado al Crocus en marzo pasado, pero que no lo consiguieron.
que evidentemente Rusia ha empezado a tomar desde entonces medidas para evitar la inmigración masiva y descontrolada, para que no entren precisamente todo ese tipo de posibles elementos terroristas reclutados en Asia Central, donde también, por cierto, afectan a esos países y donde, por cierto, se sabe que está muy presente el Estado Islámico en el Jorasán. El Jorasán se refiere a la zona de Asia Central, un grupo terrorista que combaten los talibán de Afganistán y que si el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por eso precisamente los talibán fueron invitados a Moscú, perdón, a San Petersburgo, al Foro Económico Internacional de San Petersburgo, para seguir trazando relaciones con Kabul, con un Kabul que sea estable, que sea razonable, racional, y que también, pues al fin y al cabo, si Moscú y Kabul comparten enemigos y son vecinos por Asia Central, pues tienen que llegar a algún tipo de acuerdo para prevenir un mal mayor para toda la región. Y Enrique, yo quisiera hacer énfasis en ese punto que mencionas, ahora que hablamos de alianzas, mencionas el caso de Afganistán, y también no podemos omitir una información bastante importante que tiene que ver con lo que dices, Enrique, porque, claro, tenemos también en Bielorrusia un aliado muy firme para los rusos, al punto que se dice tienen armas nucleares rusas, ¿no? Y lo han reconocido desde el gobierno de Lukashenko, pero información que trasciende en las últimas horas nos habla de que ya Ucrania empieza a mudar tropas en la frontera con Bielorrusia. Una situación que entiendo yo puede elevar aún más el conflicto, involucrar otros actores, como es el caso de Bielorrusia. Ahora, seguramente, me pongo a pensar y digo, desde Ucrania la justificación será, bueno, lo estamos haciendo porque tenemos información de que los rusos quieren agrupar también tropas en esta zona, porque tienen a Bielorrusia como aliado. Pero da la sensación, Enrique, que esto ya llega a un nuevo nivel. Ya llega a un nivel en el cual no solamente se habla de Rusia, se habla ahora de Bielorrusia, se habla de una posible escalada y por supuesto Rusia es muy claro en este punto, ¿no? Son socios. O sea, lo que le pase a Bielorrusia podría generar un impacto, una respuesta de parte de los rusos, sea quien sea el autor. ¿Qué mirada tienes a propósito de eso, Enrique, hablando de alianzas y de cómo se va moviendo esta situación por toda Europa ya? Bueno, en el caso de Bielorrusia, siempre, todo 2023, por ejemplo, se había estado moviendo la cuestión de si había un incremento de despliegue de tropas rusas en la zona, incluso también de los famosos Wagner, que habían sido, después de la batalla de Bakhmut, habían sido enviados unos 10.000, es lo que se decía en medios occidentales. 10.000 de estos habrían sido enviados a Bielorrusia para entrenar al ejército de ese país y prepararlo para, bueno, cualquier tipo de posibles operaciones, ya que tanto esos chihuahuas bálticos como Polonia no hacían más que presionar para ver si conseguían alguna clase de desestabilización en la frontera compartida con Bielorrusia. Y bueno, que desde algún modo por lo menos generasen presión psicológica de, oye, estamos aquí moviendo, ruido de sables, en cualquier momento invasión, etcétera. También Bielorrusia va unida absolutamente a la región rusa de Kaliningrado. Esto es fundamental porque básicamente desde el inicio, desde 2022, Polonia y los chihuahuas bálticos han estado presionando, no a un nivel oficial absoluto, porque si no eso hubiera significado una guerra abierta, una agresión contra territorio ruso, precisamente de países OTAN, que luego, bueno, a ver cómo se inventarían cualquier justificación para decir, sí, esto tiene que pasar por el artículo 5 porque, bueno, nosotros hemos atacado, pero da igual el orden de los factores, no altera el producto, da igual si Polonia o Lituania atacó primero a esa región rusa, porque pueden hacer como Estados Unidos en Irak, deuda ilegítima, no me la quedo, y a tomar por culo. Ala. Pues en este caso, pues no reconocemos que eso sea ruso, a la mierda. Y dices, vale, bueno, pero eso va a tener consecuencias porque si vosotros dejáis de reconocer algo que reconocíais, otros también pueden dedicarse a jugar a la misma.
en otras partes del mundo y jugarles unas muy malas pasadas a Occidente. Pero bueno, la cuestión es que más allá de payasadas del tipo ponerle un nombre polaco a Kaliningrado y cosas así, pues no quedaron más allá de eso, porque la otra alternativa sería una guerra abierta. Una guerra abierta precisamente para la que Rusia también tiene tropas desplegadas en otras regiones y no solo el ejército bielorruso está en alerta. Es decir, una cosa es la fanfarronería y que mueran otros, por ejemplo en Ucrania, y otra cosa muy distinta es que esa fanfarronería les lleve a que el toro les arrolle. Entonces dicen, es que hasta que llegue la OTAN aquí. Luego sí, la OTAN se dedica a hacer sus ejercicios, que cada vez ya oculta menos que evidentemente son contra Rusia, porque había momentos absurdos de lo dibujáis como si fuera Rusia, lo tratáis como si fuera Rusia, pero no decís que sea Rusia, mira, no toméis a la gente por imbécil, coño, que queréis hacerle una guerra a Rusia, igual que por el lado oriental de Asia-Pacífico, se lo queréis hacer a China. O sea, son vuestras intenciones, es que no podéis ponerlo en una estrategia de seguridad nacional y luego decir, bueno, es que sí, que no, como Macron, vamos a enviar. ¿Enviamos? Sí. No, bueno, pero en coalición. Ah, ya, bueno, vale, no es lo mismo. Y en estos casos es básicamente para mantener esa tensión, para buscar a ver si hay por lo menos un daño psicológico de estar mareando, de estar ahí presionando, en cualquier momento puede haber guerra, todo el mundo que esté con las armas preparadas, todo el mundo también gastando recursos, evidentemente, en desplegar más tropas, en hacer más preparación y pensar en una guerra de desgaste a ese nivel militar financiero, básicamente obligar al enemigo a desplegar su ejército, mantenerlo ahí y a ver si eso, bueno, le genera un daño letal en su economía. Mientras que para la OTAN ellos lo ven como, bueno, si los otros movilizan más, entonces nosotros podemos dramatizar más también. Es decir, la OTAN es más necesaria que nunca, tenemos que hacer más ejercicios militares, tenemos que hacer ya este año han estado desde enero hasta, bueno, hasta todavía finales de julio en unas grandes maniobras a nivel general, pero teniendo diferentes escenarios concretos, diferentes teatros de operaciones dedicados, tanto de tierra, mar y aire como de zonas como el Báltico, como el centro de Europa, Mar Negro, etcétera. Incluso el Ártico también han estado enredando. La cuestión con esto es que desde la OTAN, desde Estados Unidos básicamente, lo ven como su manera de mantener calentito el problema. Es decir, bueno, es que como los rusos, los bielorrusos andan ahí moviendo tropas y tal, pues es que la OTAN es más necesaria que nunca. Vamos a desplegar nuestras tropas, que los tontos en Europa se dediquen a regalarle sus armas a Ucrania y mientras tanto Estados Unidos con el menú del día le diga, bueno, ¿cuántos lomitos van a ser aquí para la gente? ¿Y cuántos os vamos a poner? Y el mantenimiento y contratos a varios años y armamento de tierra, de mar, de aire, elementos de ciberespacio, de inteligencia, de comunicación estratégica, etcétera. Y básicamente que se meta a Estados Unidos por la puerta grande y que consiga diferentes objetivos. Si no es la derrota de Rusia, por lo menos que vaya desmilitarizando Europa para que pierda, desmilitarizando y destruyendo su economía para que sea cada vez más dependiente de Estados Unidos. Y luego, evidentemente, Estados Unidos se ponga como, bueno, plan Marshall 2.0, vamos a reconstruir Europa, qué bueno es el tío Sam, ¿no? Que después de haber abocado a una guerra, pero eso sí, una guerra en la que los payasos dirigentes de los grandes países europeos y de la Unión Europea han estado todos diciendo, sí señor, vamos a la guerra que tú quieras y da igual que nos hayan dicho que le jodan a la Unión Europea, como esa famosa frase de Victoria Nuland en Kiev en 2014, ese pájaro de mal agüero, de pájaro de las tormentas, como los drones estadounidenses en el Mar Negro, que cada vez que aparecen ya saben en Rusia que eso es que señal de que les van a disparar desde el lado ucraniano, evidentemente con armamento estadounidense o británico.
cosas que pasan en este caso, y lo más importante para que la audiencia lo tenga en cuenta es que es una guerra multidominio. Eso que se dice tanto de guerras multidominio. Pues multidominio es eso, que el factor militar de una zona concreta solo es eso. El factor militar de una zona concreta, no es el todo. No es que pensemos, sí, la guerra en Ucrania o la operación rusa en Ucrania. Eso es un tablero, uno de los dominios que hay. Hay otros muchos, de otras partes, de otros territorios, de niveles militares, diplomáticos, económicos, científicos, culturales, lingüísticos, religiosos, etc. Todo eso tienes que tenerlo en cuenta al mismo tiempo. También, claro, por eso esta década, estos locos años 20, también van a ser recordados por el auge de las inteligencias artificiales, porque evidentemente tenemos ese llamado Big Data, esa gran cantidad de información, pero también se necesita una gran capacidad de procesado. Con todos estos datos que hay, necesitas convertir esos datos en inteligencia. Evidentemente eso lo hace o lo hacía hasta ahora equipos 100% humanos, pero claro, teniendo inteligencias artificiales que te apoyen en convertir esos datos en información valiosa para un objetivo, ahí está la cuestión. Por eso todo ese apoyo, todo ese auge de las inteligencias artificiales viene tan dado ahora. En el caso israelí, por cierto, para hacer selección de objetivos y liquidación. Es decir, para hacer un gecidio, no puedo utilizar esa palabra que a YouTube le da miedo, pues para hacer ese gecidio de un modo Robocop, de un modo Terminator, de un modo de mandas una máquina, selecciona objetivos, dispara y liquida. Punto. Y evidentemente la velocidad de procesado de una máquina es superior a la de cualquier mente humana. Tú la metes ahí en juego y que se dedique a liquidar. Y claro, la cuestión está también, evidentemente, ¿es la máquina quien mata o es la persona que la ha programado o la que le ha metido las balas o quién? Digamos, ¿quién sería el ejecutor de esas acciones? Porque esto también es importante porque, bueno, pues si acaso alguno pensaba que no, o sea, vale, se puede pensar que es una ficción que algunos se tienen que creer, pero sí que existe un derecho en la guerra. Entonces, para depurar esa parte de derecho internacional, en la guerra, antes de la guerra y en la guerra, que son de dos lados, claro, esto, si mata una máquina, entonces, ¿quién lo está haciendo? Y por otro lado, si vamos avanzando hacia esa guerra mediante máquinas, ¿qué pasa? Sí, se va a minimizar las bajas de militares, pero ¿y las bajas civiles? Ya lo vemos en la franja de G, que tampoco se puede decir esa palabra que tiene G-A-Z-A, porque también a YouTube le da miedito, que si lo dices mucho, llegan con la tijera, no precisamente para inaugurar algo, como es que precisamente me estaba acordando por vuestro lado, Dina Boluarte haciendo inauguraciones en Chancay y demás, y haciéndose ahí la interesante. En fin, eso es otro tema que podemos luego tratar al final, porque precisamente todo este tipo de conexiones en el ámbito euroasiático son cada vez más importantes. De hecho, una conexión también esencial entre África y Europa son gasoductos de Argelia, incluso de proyectos para traer gas y petróleo desde Nigeria hacia Europa. Y claro, podían haber pasado por España, pero teníamos un problema que se llama Francia. Francia dice, no, yo tengo energía nuclear y yo aquí no quiero que pase nada de gas, no quiero competencia. Italia dijo, pues yo me lo traigo todo de Argelia. No, y el gobierno español, el gobierno más progresista de la historia, de Sánchez y compañía, diciendo, no, es que Argelia es un intermediario ruso, es que es un país muy prorruso y no podemos hacer tratos con prorrusos. Y el gobierno de Italia dijo, camarero, pase por aquí, por favor. Vamos a poner el tubito y que me llegue aquí a Italia. Y Alemania, detrás de las montañas, detrás de los Alpes, diciendo,
Mira, aquí por estos túneles te pongo la pajita, pásame el gas, el petróleo y todo lo que traigas. O sea, esa también es otro de los lados que no dejo de recordar, esos lados estúpidos de la política en Europa, de cómo unos en Bruselas intentan decir que sí, vamos todos a una y tal, y de todos esos que vamos a todos a una, de todos esos países, resulta que sí, algunos van sin cerebro, otros van con medio cerebro y otros van con el cerebro suyo y el que le han robado a los demás. Diciendo, sí, vamos a que haya una guerra por ahí y tal, pero yo los recursos me los traigo de por ahí. Como digo, lo de Italia y Alemania diciendo, sí, yo te lo traigo de Argelia y España. No, pero si es que Argelia son prorrusos y estamos en contra de Rusia. Pues vale, muy bien. Hungría haciendo lo que le parece, siendo un país OTAN y Unión Europea. Lo que le parece en base a que tiene un presidente que se encarga de ser el presidente de su país, no el presidente del país de las maravillas o de la Unión de las Maravillas. No, es el presidente de Hungría y se preocupa de los húngaros, punto. El caso de Turquía, país OTAN, diciendo, pues queremos entrar en los BRICS porque queremos ver lo mejor para nosotros, para nuestros intereses, para el crecimiento de Turquía. Punto. Que la OTAN tiene una opinión, muy bien, pero es una cosa militar, no tiene nada que ver con esto y somos países soberanos, ¿no? No, ¿verdad? Somos países soberanos. Y en Estados Unidos como de... algunos están rompiendo la ficción. Se están creyendo que eran países soberanos y no lo son. Esto es, como dijo el primer secretario general de la OTAN, esto es para tener a los estadounidenses dentro, a los rusos fuera y a los alemanes debajo. Y es lo que parece que no se termina de entender en una Europa que, en fin, eso, avanza hacia su propia destrucción. En el caso de París o de Francia en general, pues estamos hoy, bueno, las Olimpiadas empezarán el 26 de julio, con básicamente las Olimpiadas de la mierda, simple y llanamente. Una ciudad de París que no está preparada de ninguna forma para acoger unas Olimpiadas, que esto es el caprichito que le dieron desde el Comité Olímpico Internacional a Macron, para, sí, tú vas a tener tus Olimpiadas, vas a hacer tus cosas, vas a mostrar que esto es todo genial. Por otro lado está ahora mismo la Eurocopa, que es como vuestra Copa América, una Alemania donde se producen altercados, asesinatos, atentados. Los medios intentan decir, es cosa de la cerveza, ya, vaya, la cerveza yihadista, ¿no? ¿Qué cosas tiene? Y, en fin, una Europa que desde luego no da la imagen que se quiere plantear de una Europa civilizada, que vive en el siglo XXIV y demás, sino una Europa que vive en su propia pesadilla, que se la ha fabricado y que se la está consumiendo a gusto. Bueno, ¿queréis esto? Pues tomad esto. Siempre pongo el ejemplo también de Europa intenta fastidiar a China diciéndole, es que China contamina mucho, eso está muy mal, no puede ser, no queremos tratos con un país que contamina tanto al medio ambiente. Por eso en Europa estamos ahí muy concienciados con la energía verde y todo eso. Y en China, ¿ustedes quieren energía verde? ¿Les vamos a dar energía verde? Y ahora China es el país que más produce de vehículos eléctricos, por ejemplo, en el mundo. Ustedes querían esto, nosotros se lo hemos dado. Que no era el qué, sino el quién. O sea, no era el que se hicieran vehículos eléctricos o cosas para producir energía verde. No era el qué, sino el quién. Es que ustedes querían producirlo en Europa, pero que no lo produjéramos en China y no hiciéramos negocios con sus propias exigencias. ¿Qué clase de imbéciles están en este mundo? Y esto, pues China dice, oye, pues no es mala idea estas cosas de la
de lo verde y demás, pues bueno, sí es verdad que tenemos un problema de contaminación en las grandes ciudades porque hay ciudades de 10, 20 millones de habitantes y la contaminación es un grandísimo problema, así que, bueno, gracias Europa por darnos la solución. Ahora nosotros estamos produciendo esa solución y nos la vamos a quedar nosotros y otros países que también compartan esto y vosotros, pues no sé, tendréis que utilizar bicicletas para no contaminar. En verdad, Enrique, lo que describes, uno pareciera, bueno, por lo que estás contando, que esto fuese algo que acaba de ocurrir, pero hablamos de meses, meses de una Europa que sigue aletargada y con líderes que aparentemente están atornillados, que no les interesa en absoluto la posibilidad de que esto escale, no les interesa en absoluto la posibilidad de que la imposición de aranceles a China pueda perjudicar a sus consumidores, ¿no? Solamente se trata de seguir el ejemplo de lo que pasa en Estados Unidos. Y hablando de eso, de ejemplos que pasan en Estados Unidos, no es, digamos, menos relevante hablar de lo que será finalmente, para todos y a todas luces, la caída de Joe Biden. Porque Enrique, tú lo has planteado y lo dijiste hace un momento en la conversación, hay mucho que decir al respecto porque, claro, se había previsto esto, se había anticipado. Joe Biden no está en capacidad de enfrentar una contienda electoral, por lo menos como se encuentra ahora mismo, ¿no? Salvo que el tipo pueda bajar al pasado o algo semejante, pero el presente de Biden es malísimo, terrible, por donde se le mire. Entonces, va apareciendo esta posibilidad de que, y esto lo informaron en RT, si mal no recuerdo, de que ya el mismo Barack Obama esté tras bambalinas trabajando, negociando la posibilidad de que aparezca otro candidato para los demócratas. O sea, aparentemente esto no tiene solución. Yo no sé si es que a estas alturas, Enrique, no sé qué pensarás tú, le den los tiempos, el calendario al ala demócrata para hacer una variante en la ecuación. O sea, sacar a Joe Biden como el rostro, obviamente, técnicamente hablando aún lo pueden hacer, pero me pregunto yo, ¿alcanzarán los tiempos para que Estados Unidos o los demócratas, en todo caso, puedan reconfigurar? O sea, no sé cómo ves tú este panorama, porque para lo que yo entiendo, creo que la victoria de Trump es inminente y esto traerá consigo de repente también un terremoto en Europa, sobre todo si hablamos de la OTAN. Sí, en el caso de Estados Unidos es muy paradigmático porque precisamente el establishment demócrata lo que se ha dedicado es intentar inhabilitar a Trump por todos los medios posibles, con todas las excusas posibles. Es decir, lo típico que, digamos, le hacían a dictadores latinoamericanos, africanos o asiáticos de vamos a quitar al candidato que nos molesta y vamos a poner al candidato que nos favorece, al buen chico, al buen intermediario que tengamos aquí, ¿no? Es decir, en su mentalidad peliculera, ¿no? De nosotros somos los buenos en Estados Unidos y tenemos que hacer que el bueno salga en otros países. Claro, la cuestión es que se lo están haciendo a sí mismos. Es decir, están escupiendo contra una parte de su población. No es que se dediquen a fastidiar en algún país africano que los estadounidenses no sepan ni cómo pronunciar ese nombre, o un país americano también, o asiático, que lo vean y encima digan, esta gente no tiene letras, esta gente tiene ahí rayitas y cosas, te hace dibujitos en vez de letras, pues digan, vale, es que una cosa es eso y otra cosa es escupir contra su propia gente y atacar a su propia gente, insultarla, menospreciarla, socavar en definitiva la unidad de su propio país. Con esto lo que digo es que una cosa es hacer toda esa mierda fuera del país, que está mal, evidentemente, pero dentro de su propio país no es que esté mal, es que es totalmente estúpido, porque te estás cargando tu propio país, igual que se han cargado otros países en otros continentes, jugando a eso del tiene que salir este candidato, que es el bueno, el otro es el malo, el otro es el candidato de los dictadores malvados, no, tiene que salir este candidato mío, que es el bueno, etcétera. Pues ahora están con el mismo discurso.
Tiene que salir Joe Biden, porque si sale Joe Biden gana la democracia, ganan los buenos, etc. Si sale Trump, ganan los malos. Pero claro, como digo, no es que estén haciendo una de Hutus y Tutsis, es que son demócratas y republicanos que son estadounidenses, que es su propio país. No es que la estén liando en Ruanda, o en Yugoslavia, o en Ucrania, o en Libia, o en Siria, o en Afganistán. Es que es su país. Y lo que se va a dividir es su país, lo que se va a quebrar es su país. Y eso es lo que no se han dado cuenta. En vez de decir, bueno, es verdad, hay una situación real, vamos a afrontarla, vamos a hacer lo posible para, evidentemente, como se decía Maquiavelo en El Príncipe, lo que quiere todo príncipe es perpetuarse en el poder. Lógica evidente, absoluta. Entonces, si estos tipos se quieren perpetuar en el poder, tendrán algunos cambios que hacer. Pero no, han dicho, aquí no se cambia nada. Nosotros somos buenos, somos perfectos, somos los mejores, somos el progreso, somos el futuro, somos el fin de la historia. Como nosotros no hay nadie. Bueno, se han creído su propia película y siguen en eso. Y como dicen que somos perfectos, o sea, son los otros los malos, los que intentan poner en riesgo el sistema, que está muy bien. Y claro, desde fuera lo que se ve es como, oigan, esta élite está diciendo cosas incomprensibles. Se están creyendo su propia ideología, que es una caja vacía, que la van llenando con lo que se les ocurre en cada momento. Esto no está haciendo que el país vaya mejor, al contrario. También ahí es cuando Trump en su campaña intenta hacer muchas cosas del tipo, antes éramos un país respetado, orgulloso, bonito, apreciado, temido en el mundo y ahora somos una vergüenza, todo el mundo se ríe de nosotros, empezando por un personaje como Biden, un tipo que dice dirigir el mundo libre y no es capaz ni de dirigir su mirada 5 segundos hacia un tema, y mucho menos seguir 5 segundos de discurso comprensible. Ahí está ese famoso fragmento de Donald Trump respondiéndole, no sé lo que ha dicho y creo que él tampoco sabe lo que ha dicho. Cuando en el debate presidencial de hace unos días, Biden está... Trump, ¿quiere decir algo? Yo no lo he entendido y creo que él tampoco se ha entendido a sí mismo. Una cosa así dices, pero por favor, o sea, en ningún país esto sería aceptable. Y ellos allí han dicho, no, que Biden está muy bien, pero dices, si es que, a ver, Biden no está bien, Kamala Harris no está bien, Nancy Pelosi no está bien, Hillary Clinton, mira, no la saques, que es para hacer un exorcismo geopolítico mundial. O sea, es el demonio sobre la tierra. Y en popularidad te da popularidad negativa. O sea, imagínate. Entonces, ¿qué pasa? Que se les queda la operación Michelle Obama. Es la mujer del expresidente Obama, se supone que hay ciertas simpatías, siempre podemos decir que es negra, que es mujer, y ya está media campaña hecha, y ya lo demás es contar la típica narrativa, lo que en inglés llaman storytelling, contar historias pues yo era una pobre mujer de una familia pobre, en un barrio pobre, en una ciudad pobre, en una familia negra pobre, y estudiando mucho, conseguí llegar a un gran puesto y ahora pues soy una mujer hecha a sí misma. ¡Hala! La típica historia que ya sabes cómo va a terminar. Bueno, sabes cómo empieza, pobres de la vida, sabes cómo va a terminar, ricos ricachones, gente hecha a sí misma. Y dices, bueno, por lo menos esa sabrá articular discursos, no está tan absolutamente quemada como Hillary Clinton y podrían ponerla. Pero ¿qué pasa? Que parece que en el Partido Demócrata, el sector de Biden, y sobre todo de su mujer, que parece que es la directora de orquesta, dice, no, Biden tiene que seguir. ¿Por qué? Porque al final parece que en Estados Unidos es ella la que hace de maestra de títeres. Y el títere es el maridito. Que el maridito siga siendo el presidente oficialmente y ella la verdadera mente maestra detrás de todo esto.
y una Kamala Harris que, bueno, que evidentemente no le hace sombra a nadie. O sea, sería muy fácil hacerle sombra a un tipo como Biden en cualquier dupla presidente-vicepresidente, pero parece que ella es tan inútil que no es capaz ni de hacerle sombra. O sea, es una tipa que han tenido 4 años básicamente en el frigorífico. Le han dicho, mira, después de aquella salida de tono contra la inmigración centroamericana, de mira, déjalo, la acabas de cagar muy fuerte, escóndete por ahí, no digas nada. No. O sea, es una vicepresidenta que ha tenido una presencia prácticamente nula en los 4 años de mandato, porque no saben qué hacer con ella. La eligieron, ¿por qué la eligieron? Oh, porque es así oscurita y es mujer. Ya está. Que si es de medio de la India, medio de algún país africano, que es mujer, pues ya está. Eso en el contador de los demócratas es un 10. Es una victoria. Que luego, pues no está, yo qué sé, que de verdad tiene un problema de salud mental, que es una cosa muy grave, o que simplemente es alguien que le da las sustancias que hace que la vida se vea de otros colores, pues sea como fuere, no les está saliendo bien. Y en vez de preocuparse por si esto no funciona, cámbialo, pon a alguien que funcione, porque lo importante es que esto funcione. No vamos a decir que no funciona, porque si no estaríamos diciendo que hemos puesto a un candidato de mierda, tanto Biden como Kamala Harris, y claro, la bola se hace cada vez más grande, que es lo que les pasa en muchos escenarios, tanto internos como externos. A base de negación, han llegado a un punto en el que, oigan, es que ustedes han estado negando la realidad, pero la realidad es que tarde o temprano va a ser tan grande que será innegable. Ustedes están agarrando esto es demasiado grande para dejarlo caer, pero es que llegará un momento en el que da igual lo que ustedes quieran, es que será tan grande que no lo van a poder sostener. Y esto se ve ahora, en la actualidad, en el caso interno de Estados Unidos, que no lo pueden sostener. Es que tienen, pues eso, te pones a mirar las primeras espadas de los demócratas y dices, qué desastre de toda esta gente, que esta gente no vale para nada. Es que unos tendrían que estar en un psiquiátrico, medicados, bajo supervisión médica, y otros, pues en su retiro, en su finca, disfrutando de la jubilación lo que les quede. No están para dirigir ningún país ni nada parecido, salvo que precisamente haya otros que sean muy listos y digan, oye, yo prefiero tener aquí a los seniles y a los drogados para que luego otros dirijan el poder tranquilamente, sin tener que estar aguantando una mosca cojonera de presidente, de vicepresidente o de presidenta del Congreso, diciendo que quiere hacer no sé qué o que le tenga un síndrome de estrellita política. Digas, no, yo no quiero a las élites, el Estado profundo. Digas, no quiero ninguna historia aquí que me esté fastidiando. Yo quiero presidentes maleables. Las cabezas visibles que sean maleables. El efecto que te da, evidentemente, es de qué desgracia de gente. Estos tipos son los que dicen dirigir el país. Estos son los que se creen los policías del mundo. ¿Qué clase de decrepitud es esta? Y en otros casos, en otros conflictos en el mundo, siguen con la misma idea de esto, pues lo de Ucrania, pues hay que seguir. Lo de China, pues hay que seguir presionando desde Taiwán y buscando que Filipinas se meta, que Corea del Sur se meta, que Japón se meta, buscando a ver si Vietnam también se mete del lado estadounidense o lo que sea, y Vietnam en su pragmatismo actual ha dicho, nosotros con el este y con el oeste, no queremos llevarnos mal con China, evidentemente, porque es el mayor socio comercial, Estados Unidos es un socio importante, Rusia también, no queremos conflictos. Y en Estados Unidos, en vez de buscar una posición de queremos ser económicamente importantes ante todo para los demás países, no. Buscan la de coerción, amenazas, sanciones, agresiones de patio de colegio, básicamente, de que no se beneficie nadie de una relación con Estados Unidos, sino que simplemente sea una relación de amo-siervo, amo-esclavo, en dialéctica hegeliana, de que ellos mandan y el resto pues tienen que obedecer y punto, porque unos han nacido para ser amos, Estados Unidos, y otros para ser esclavos, punto. Y se dan cuenta de que, o sea, no se dan cuenta en realidad de que el mundo no quiere eso,
La mayoría del mundo no quiere eso. En su mente, en Washington, creen que sí, que ellos son los excepcionales, el excepcionalismo global, pero en su mente estará muy bien, los jardincitos del Pentágono, del Langley y todo eso, y la Casa Blanca y Washington estará muy bien, se lo creerán mucho, pero en el resto del mundo dicen que no, que de eso nada, que de qué van. No se saben mover al ritmo de los tiempos y les pasará, pues evidentemente, sufrirán lo mismo que ellos celebraban en 1991 con la disolución de la Unión Soviética. Y seguirán hasta el último momento diciendo, no, si es que esto todo va bien, ¿no? Ya, si otros en la Unión Soviética también decían que todo iba muy bien, pero no iba bien y se acabó disolviendo. Y de una forma, además, muy lamentable. Otros que evidentemente afrontaron la realidad tal como era, fue China, e hizo cambios. Y ya vemos dónde está ahora. En su momento, para que veamos cómo de cambiante es la historia, en su momento, China no quiso hacer cambios a principios del siglo XX. Su élite pensaba a esos occidentales apestosos que vienen aquí, ¿no? Nosotros somos una civilización milenaria, ¿qué vamos a necesitar hacer cambios? Bueno, pues acabaron fregando el suelo con China. Después de esa, en China que dijeron, calla, tú aprende. Tú si ves que otro hace algo mejor que tú, aprende y hazlo mejor todavía que ese. Y ya está. Que si es de un lado, que si es de otro, da igual. Si hace algo mejor que tú, aprende a hacerlo mejor que él. Y evidentemente en China eso les ha reportado ser, pues eso, el mayor socio comercial del mundo, el gran productor del mundo, mientras que Estados Unidos, en su idea de somos los mejores, porque lo somos y punto, pues no cambian, se van hundiendo, y no solo es que se hundan ellos, es que precisamente son peor para sus amigos que para sus enemigos, y lo vemos en Europa claramente. De hablar, decías, guerra nuclear, es que parece que no están preocupados en gobiernos europeos o en la Unión Europea o en el mando civil de la OTAN, o sea, la Secretaría General, de quién va a hacer la guerra contra Rusia. O sea, ustedes dan por inevitable una confrontación bélica contra Rusia, pero en algunas ocasiones dicen, bueno, sí, combinando los ejércitos europeos tenemos casi 2 millones de soldados. O sea, con esto paramos a Rusia y la vencemos. Pero ¿alguien ha pensado en algún momento lo que costaría movilizar a 2 millones de soldados? O sea, a duras penas son capaces de reunir recursos para movilizar a 300.000 llegado el caso. Y quieren movilizar eran 1,9 millones de soldados. Y dices, pero ¿ustedes dónde van? ¿Dónde van con esto? Parece que a dónde van es a una guerra nuclear y total, una guerra nuclear no hace falta llevar gente, solo llevar misiles y la cosa termina en unos minutos. Es un partido muy rápido. Entonces, o es que evidentemente hay unas élites que piensan, bueno, yo me voy a salir de Europa rápidamente en cuanto empiece esto, se va a destruir Europa y Rusia a base de misilazos y ya está. Y luego Estados Unidos pues ya no tendrá ni al competidor amigo europeo ni al rival ruso, y por otro lado ya se podrá centrar precisamente en China, que es el último objetivo final para conseguir esa hegemonía global tan ansiada desde el final de la Unión Soviética. Y uno piensa, bueno, que esto pueden ser conspiraciones y tal, ¿no? Es que es la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos. Tienen que acabar con Rusia y luego con China, porque son sus amenazas sistémicas, punto. ¿Y cómo van a acabar con eso? Bueno, eso no lo dicen en su estrategia de seguridad nacional, eso lo dicen con los hechos. Destruyendo a Rusia o bien por una derrota militar que luego conlleve la partición de Rusia, como decía el Chihuahua maestro de Polonia, de dividir Rusia en 200 países, o hacerlo a través de la economía o en un nivel multidominio, utilizar tanto la economía como lo militar para acabar destruyendo a Rusia, dejándola convertida en micropaíses del tamaño de Estonia,
de donde ahora la Unión Europea ha sacado a su nueva alta diplomática, alta representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, a Kaja Kallas. En fin, bueno, una tipa que su preocupación absoluta no es los temas de la Unión Europea, sino Rusia. O sea, su obsesión es Rusia y se pone al mando de la Unión Europea, de 27 países, se pone al mando de una tipa que solo ve una cosa y que solo está para una cosa. Muy bien. Otro gran éxito de la diplomacia europea. No darse cuenta de que hay más mundo que los dramas particulares de un tipo concreto. Pero bueno, y por el otro lado, pues está acabar con China. También lo mismo, buscando la fragmentación territorial, buscando la derrota por vía de las armas o por vía de la economía. Por vía de las armas lo ven más fácil porque piensan que, bueno, China no ha tenido una guerra desde los años 70 contra Vietnam precisamente y les podemos ganar seguro. Claro que sí, además llevando carne de cañón de Corea del Sur, de Japón, de Taiwán, de Filipinas, pues ya sumas ahí 300 millones de personas, malo será, o sea, literalmente esos países tienen, bueno, y si ya le sumas Vietnam, ya superan en población a Estados Unidos. O sea, imaginaros países que tienen una extensión ínfima en comparación con Estados Unidos, que serían a lo mejor una sexta parte del territorio estadounidense, ya tendrían toda la población de Estados Unidos ahí. Y ellos lo ven como, bueno, que mueran de los otros, no de los nuestros, y que las tropas estadounidenses sean las últimas en entrar en combate. Y así ganemos la gran guerra de los continentes, donde Estados Unidos pueda quitarse a su competencia amiga y a sus rivales sistémicos, que solo queden a partir de ahí pequeños enanitos fáciles de dominar y que puedan seguir haciendo esas operaciones de fragmentación. Una realidad bastante crítica, Enrique, porque sí, lo hemos advertido. Estos líderes, por ejemplo, con la señora Ursula von der Leyen a la cabeza, parece no piensan ni siquiera en las generaciones próximas, ¿no? O sea, en algún momento se habrán puesto a pensar que si esto escala de manera definitiva no habrá búnkeres que lo salve. Me pregunto yo. Pero en fin, Enrique, ha sido una conversación muy, muy Bueno, enriquecedora. ella sí piensa que hay búnkeres para salvarse y todo eso. Von der Leyen es la que precisamente ha estado diciendo en las últimas semanas que los alemanes tendrían, bueno, y los europeos en general, tendrían que acostumbrarse al tema búnkeres y todo eso. O sea, lo cual pues debería haber sido como esta tipa que no vuelva a salir de presidente de la Comisión Europea. O sea, ni de coña, que no aparezca otra vez por aquí. O sea, de decirle a los europeos, lo que os comentaba en programas anteriores, o sea, vais a vivir económicamente peor o vais a tener que sufrir una guerra contra Rusia o además una tercera cosa, vais a tener que vivir como ratas en un búnker. Ese es el tema. Y esta es la mejor opción que tenemos en Europa. O sea, es de locos el tema, es de locos. Es terrible. De hecho, hay un video que hemos publicado en Prensa Alternativa sobre lo que dijo Dmitry Medvedev de Ursula von der Leyen, a quien comparó, van a perdonar la expresión, con una cucaracha, con un insecto. Lo dijo con cierta elegancia Dmitry Medvedev, pero vamos a compartir eso también para que lo vean en nuestro espacio. Pero en fin, Enrique, ha sido una conversación, como digo yo, bastante agradable, como siempre, que tú nos llevas por todos lados del mundo. Es algo que yo resalto mucho, Enrique, esa capacidad que tienes para poder ilustrarnos. Bueno, experto que eres en geografía militar, nos das una mirada bastante interesante al respecto. Pues nada, Enrique, antes de concluir esta conversación, seguramente la gente estará preguntando dónde te podemos encontrar. Si hablamos, por supuesto, de diversas plataformas. Cuéntanos un poco, por favor, Enrique, por ejemplo, del Espía del Telón. Sí, pues el Espía del Telón me podéis encontrar en YouTube, así tal cual, ponéis el Espía del Telón y ahí aparece mi canal donde tenéis análisis casi diarios de asuntos diferentes y también el noticiero geopolítico y geoeconómico, que a mi audiencia es la que más le encanta y imagino que también es audiencia compartida que viene de vuestro lado. Para dar un repaso a las principales noticias geopolíticas y geoeconómicas de Europa, Asia, África y América, para tener esa vista desde el otro lado del telón mediático y de ver cómo precisamente por todo el mundo se mueven una serie de proyectos, acciones, aspiraciones que nada tienen que ver con las pequeñeces
que sobre todo suceden en el ámbito mediático europeo, donde todo está absolutamente controlado y medido, donde también se habla sin parar de una ley contra la desinformación. El caso más radical es España, donde el presidente Sánchez dice, oye, ¿qué es lo que dice Europa? Tal cosa, te doy por 2 o por 3 lo que diga Europa. Que Europa dice que censurar un poquito, no, censurar un muchito y más todavía después. Y en esas estamos. Que sí, censurar evidentemente está mal, evidentemente. Pero no solo es que esté mal porque sea coartar la libertad de expresión, es porque al fin y al cabo no vas a ver la realidad como es. Te vas a vivir en tu imaginación y al final la realidad te va a arrollar. Es decir, no es que censurar sea algo malo por sí mismo, es que además de malo es estúpido, porque vas a cegarte a ti mismo y caminar ciego no es una buena opción para caminar mucho. Entonces, en este sentido, veo y analizo cómo en otros contextos, en otros continentes, hay unos movimientos muy prometedores, desde luego, crecientes, de pensar que el futuro va a ser mejor, que se puede hacer un futuro mejor, mientras que en el caso europeo parece que todo el futuro es un desastre, el futuro es el apocalipsis, es un pesimismo escatológico, digamos. Nos vamos a ir a la mierda, el apocalipsis está a la vuelta de la esquina, vamos a vivir peor, que si cambio climático, que si confinamientos, etcétera, mientras que hay otra parte del mundo que dice, no, cada vez nos va mejor y cada vez nos puede ir mejor, se puede salir de esta. Entonces, en fin, unas ideas que siempre rescato porque al fin y al cabo digo, es que Europa no es que no tenga futuro porque sí, es que a Europa parece que sus gobernantes le quieren hacer, no solo pensar, sino hacer efectivamente material que no haya futuro, lo cual es lo más absurdo de la historia. Es decir, que se acabó, eutanasia geopolítica, por así decirlo. ¿Ustedes son imbéciles o criminales? O las dos cosas. Porque son criminales a propósito o son criminales por accidente, ya que son imbéciles y no saben lo que están haciendo. Sea como fuere, el futuro en el lado europeo es desde luego terrible, mientras que en otros países, como digo, es prometedor. Es ver, y esto es también un detalle muy importante para todo el movimiento de los pueblos de los países. Es decir, oigan, si ustedes piensan que mañana, o sea, se van a dormir y al día siguiente estarán un poquito mejor, no es lo mismo que irse a dormir pensando, hoy hemos estado mal, mañana todavía peor, y esto es una caída constante al abismo, una cosa irreversible, porque al final la mentalidad, una vez entra en caída, en barrena, eso se arregla o con un apocalipsis final irreversible o con una revolución. Y parece que precisamente en el continente que se jactaba de las revoluciones ilustradas y todo esto, algunos gobernantes actuales no se dan cuenta de por qué hubo revoluciones, por qué hubo, por ejemplo, el siglo XIX de las revoluciones y demás, o principios del siglo XX. Parece que no se dan cuenta de que precisamente había unas realidades materiales y unas aspiraciones ideológicas que era lo que motivaba a esas fuerzas del cambio. Ahora parece que la fuerza del cambio es hundirse. Y que hundirse es además un deber. En fin, es de locos. Qué locura, Enrique. Esperemos el futuro sea mejor, esperemos, porque sí, tal y como tú lo dices, pareciese esa escena del Titanic, de los violinistas, mientras el Titanic se venía hundiendo, estos líderes siguen en realidad encapsulados, ¿no? En una burbuja de la cual parece nunca saldrán. Enrique, yo te agradezco por tu tiempo, por tu disponibilidad. Los invito también a que se sumen al Espía del Telón. El Espía del Telón, lo dejaremos en la descripción el enlace para que usted pueda disfrutar de los contenidos de este especialista, el señor Enrique Refollo, que sabe muchísimo al respecto y que seguramente nos entregará este y más contenidos. A los que son también en este momento suscriptores, que están suscritos a Prensa Alternativa, los invito a hacerse miembros. Ya está disponible, me comenta Lorenzo, está disponible la opción para que puedan hacerse miembros, sí, miembros de Prensa Alternativa, fundadores
de la Patria Grande. En el botón unirse, nada más, con un, digamos, clic, están ya convirtiéndose en socios, en fundadores, mejor dicho, de la Patria Grande. Gracias, Enrique Refollo, por tu tiempo, nuevamente, tu conocimiento. Querido público, nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Conmigo será hasta la próxima.